Hola a todos, bienvenidos a Maillot de Montaña, el lugar donde el ciclismo se cuenta como lo que es, una historia de épica, de resistencia y de momentos que quedan para siempre. Así que antes de arrancar, ya sabéis, suscribíos al canal, dejad vuestro like porque nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y escribid en comentarios porque queremos leeros, queremos saber vuestra opinión sobre lo que acabamos de vivir, porque lo de Tadej Pogačar en esta Milán-San Remo no ha sido una victoria más, ha sido una de esas actuaciones que hacen que todo el mundo del ciclismo se rinda a sus pies, porque no estamos hablando solo de ganar, estamos hablando de cómo se gana, de levantarse cuando todo parece perdido, de transformar una caída en una obra maestra, de convertir el caos en historia. Pogačar no solo conquistó la Milán-San Remo, conquistó el respeto absoluto de todo el pelotón, de los aficionados, de los expertos, de las leyendas, una actuación que rompe cualquier lógica, que desafía cualquier guión preestablecido y que confirma que estamos ante un ciclista diferente. Pero esta historia no se entiende sin su equipo, sin ese bloque que reaccionó de manera inmediata, que no dudó ni un segundo cuando su líder estaba en el suelo. Porque mientras muchos pensaban que todo había terminado, el UAE Team Emirates XRG ya estaba trabajando, ya estaba tirando, ya estaba creyendo. Y ahí es donde aparece una figura clave, una figura que está dando mucho de qué hablar, Isaac del Toro. El mexicano fue mucho más que un gregario, fue el hombre que sostuvo la carrera de Pogačar cuando todo pendía de un hilo. Se vació, se entregó sin reservas, tiró con una determinación impresionante para devolver a su líder al lugar donde debía estar. Y eso no ha pasado desapercibido porque el mundo del ciclismo también se rinde ante ese trabajo silencioso, ante ese sacrificio que muchas veces no se ve, pero que lo cambia todo. Lo que vimos fue una demostración total de equipo, de carácter, de ambición. Pogačar remata, sí, pero detrás hay un engranaje perfecto, hay compañeros que lo hacen posible, hay nombres como Del Toro que empiezan a escribir su propia historia dentro de una victoria que ya es eterna. Y si hay alguien cuya voz tiene un peso especial cuando se habla de historia del ciclismo, ese es Eddy Merckx, el hombre que lo ganó todo, el referente absoluto, el nombre con el que inevitablemente se compara a Pogačar. Y esta vez ni siquiera él encontró palabras suficientes para describir lo que acababa de ver. Porque lo de Pogačar en esta Milán-San Remo no fue normal, no fue lógico, no fue algo que se vea todos los años, ni siquiera cada década. Me dejó sin palabras, así de claro, así de directo. El propio Merckx, el caníbal, reconocía que no esperaba algo así, que una victoria de ese calibre, en esas circunstancias, escapa incluso a la comprensión de alguien que lo ha visto todo en este deporte, y eso lo dice todo, porque cuando una leyenda como él se rinde de esa manera, es porque lo que ha pasado ha sido realmente extraordinario, y es que la clave no está solo en el resultado, está en el proceso. Pogačar se cae en el peor momento, en el punto más delicado de la carrera, cuando el pelotón se prepara para la cipresa, cuando todo se decide por colocación y por segundos, y aún así consigue volver, colocarse y atacar exactamente donde tenía previsto, como si nada hubiera pasado. Eso es lo que dejó a Merckx completamente impactado. Su reacción tras la caída fue la de un verdadero campeón. Esa frase resume perfectamente lo que significa Pogačar hoy en día. No es solo talento, no es solo fuerza, es mentalidad, es capacidad de rehacerse, de convertir un problema en una oportunidad, porque lo fácil habría sido perder contacto, resignarse, aceptar que no era su día, pero él hizo todo lo contrario. Y ahí es donde empieza la admiración total, porque Merckx no habla desde la emoción del momento, habla desde la experiencia de haber vivido 1000 batallas, de haber visto todos los escenarios posibles, y aún así lo de Pogačar le sorprendió. Eso eleva aún más esta victoria, porque ya no es solo una más en su palmarés, es una actuación que trasciende, que entra directamente en la conversación de las más grandes. El mundo del ciclismo lo sabe, y cuando figuras como Merckx lo confirman, queda claro que estamos ante algo que va mucho más allá de una simple victoria. Pero las palabras de Eddy Merckx no se quedaron ahí, no fueron solo una reacción puntual, fueron una reflexión profunda sobre lo que significa Pogačar en el ciclismo actual. Porque cuanto más analizaba la carrera, más evidente resultaba que lo que había hecho el esloveno no era simplemente ganar, era dominar incluso en las condiciones más adversas, algo que solo está al alcance de los elegidos. El propio Merckx lo dejó claro, no esperaba que pudiera ganar así, sinceramente no. Y esa frase tiene un peso enorme, porque si alguien entiende lo difícil que es la Milán-San Remo, es precisamente él. Una carrera impredecible, donde muchas veces el más fuerte no gana, donde todo depende de los detalles, de la colocación del momento exacto. Y aún así, Pogačar
consiguió imponer su ley. Lo más impresionante para Merckx fue esa capacidad de rehacerse tras la caída, y no solo volver, sino hacerlo con la suficiente fuerza como para atacar en la cipresa, exactamente donde había planeado hacerlo. Eso rompe cualquier lógica competitiva, porque después de un esfuerzo así, lo normal es pagar el desgaste, perder chispa, quedarse sin ese punto final. Pero Pogačar hizo justo lo contrario. Incluso en el podio, donde la carrera terminó de romperse, la exhibición continuó. Merckx destacó un detalle clave: que Van der Poel no pudiera seguir el ritmo fue algo que le sorprendió mucho, pero no por debilidad del neerlandés, sino por el nivel brutal que estaba mostrando Pogačar en ese momento, porque para soltar a un corredor así en ese terreno hay que estar a un nivel absolutamente superior. Y no solo eso, porque la carrera aún no estaba ganada. Con un Tom Pidcock volando, con piernas para disputar el sprint, el peligro seguía ahí hasta el último metro, pero Pogačar volvió a demostrar algo que define a los grandes campeones: la capacidad de repetir esfuerzos máximos sin perder rendimiento, de mantener ese punto de explosividad incluso después de todo lo que había pasado. Merckx lo resumió de forma sencilla pero contundente: cuando sprintas así desde delante y nadie te supera, no hay dudas, eres el más fuerte. Y en ese momento, en ese último esfuerzo, quedó claro para todos que Pogačar no solo había ganado, había dejado una huella que difícilmente se va a olvidar. Y dentro de ese análisis tan profundo que hizo Eddy Merckx sobre la victoria de Pogačar, hubo un punto que no pasó desapercibido, porque el belga no solo habló del campeón, no solo se centró en la figura del esloveno, también quiso poner en valor algo que muchas veces queda en segundo plano: el trabajo del equipo, y especialmente el papel decisivo de Isaac del Toro en este triunfo, porque Merckx, con toda su experiencia, sabe perfectamente que una carrera como la Milán-San Remo no se gana solo, y menos en las circunstancias en las que se desarrolló esta edición. Tras la caída, lo lógico era pensar que todo estaba perdido, que el esfuerzo necesario para volver iba a pasar factura. Pero ahí apareció el equipo, y dentro de ese bloque, la figura del mexicano brilló con una intensidad especial. El propio Merckx dejó caer una idea muy clara: sin ese trabajo, sin esa reacción inmediata, probablemente hoy estaríamos hablando de otra historia completamente diferente. Porque Del Toro no solo ayudó, cambió el destino de la carrera. Su capacidad para entender el momento, para ponerse a tirar sin mirar atrás, para asumir ese desgaste brutal cuando más falta hacía, fue determinante. Y eso, viniendo de alguien como Merckx, tiene un valor enorme, porque él siempre ha defendido la importancia del equipo, incluso en una época donde las figuras individuales acaparaban todos los focos. Reconocer ese tipo de trabajo significa entender realmente cómo se construyen las grandes victorias. Del Toro no solo cumplió, fue más allá, fue ese corredor que aparece cuando todo se tambalea, ese compañero que no necesita protagonismo para marcar la diferencia. Y Merckx lo percibe, lo valora, lo destaca como una pieza fundamental dentro de este engranaje perfecto que permitió a Pogačar volver a la vida en carrera. Porque al final esta victoria también habla de eso, de confianza, de compromiso, de saber que detrás del líder hay corredores dispuestos a vaciarse por completo. Y en ese escenario, el mexicano no solo estuvo a la altura, fue uno de los nombres propios del día. Un reconocimiento que eleva aún más su figura, que le coloca en el radar del ciclismo mundial y que confirma que estamos ante un corredor llamado a cosas grandes, pero que ya en este presente ha sido clave en una de las victorias más impresionantes de los últimos años. Y cuando una leyenda como Eddy Merckx termina de analizar una actuación así, la conclusión es inevitable. Estamos ante un ciclista que no tiene límites claros, ante un corredor que sigue ampliando su legado a una velocidad que asusta. Porque esta Milán-San Remo no es solo una victoria más en el palmarés de Pogačar, es la confirmación de que puede ganar incluso en el terreno que menos le favorece, incluso cuando todo se pone en su contra. El propio Merckx lo expresó con cierta sorpresa, casi con incredulidad, porque para él resulta extraño que Pogačar haya tardado tanto en conquistar esta carrera, y eso dice mucho del nivel que se le exige al esloveno. No se trata de si va a ganar, sino de cuándo lo va a hacer. Y ahora que ya ha conseguido la San Remo, la pregunta cambia por completo: ¿qué le queda por hacer? Esa es la reflexión que deja en el aire el belga, porque cuando un corredor es capaz de ganar así, de sobreponerse a una caída, de atacar, de resistir y de rematar, la sensación es que no hay escenario que se le resista, y eso abre la puerta a desafíos aún mayores. Merckx incluso mira hacia el futuro inmediato, hacia ese monumento que todavía falta en la colección de Pogačar, la París-Roubaix, una carrera completamente distinta, impredecible, marcada por los adoquines,
por la dureza extrema y también por la fortuna. Pero incluso ahí, el belga deja caer una idea que ilusiona, que el año pasado ya estuvo cerca, que sin aquella caída podría haber llegado al velódromo con opciones reales. Eso cambia la perspectiva porque ya no se ve como un imposible, se ve como el siguiente paso lógico, aunque como bien señala Merckx, en Roubaix la suerte juega un papel fundamental, mucho más que en otras carreras, pero cuando hablamos de Pogačar, incluso ese factor parece menos determinante. Y así se cierra esta historia, con una victoria que va mucho más allá de una línea de meta, con un reconocimiento unánime del mundo del ciclismo, con leyendas rindiéndose ante lo que han visto. Pogačar no solo ha ganado la Milán-San Remo, ha firmado una actuación que refuerza su lugar en la historia. Y ahora te toca a ti, cuéntame en comentarios qué te ha parecido esta exhibición, si crees que estamos ante uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos y hasta dónde puede llegar. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en el próximo vídeo de Maillot de Montaña.